Bienvenidos hermanos y amigos al curso de Romanos y Gálatas, en esta oportunidad de la lección número 10, agradeciendo a Dios el momento que nos presta de estar nuevamente juntos y dar continuidad a este curso. Como recordaremos, en la lección anterior estuvimos abordando el capítulo 6, las dos primeras defensas que el apóstol Pablo hace ante las acusaciones que sus enemigos, algunos judaizantes, algunos judeocristianos, han hecho sobre su predicación, afirmando que Pablo anda predicando que se debe pecar más para que la gracia abunde. Capítulo 6, versículo 1. Y la segunda acusación que Pablo redacta a modo de pregunta, el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en ambas preguntas el apóstol Pablo responde categóricamente: de ninguna manera. En la primera sección el apóstol Pablo, con una serie de argumentos que establece, iniciando con el concepto y la imagen del bautismo, eh, fundamenta la idea que el cristiano, una vez que se ha unido a Cristo, a Dios y a Cristo a través de la imagen del bautismo, muriendo con Cristo, siendo sepultado con Cristo y siendo resucitado con Cristo, es a partir de allí una nueva criatura, una nueva persona, por cuanto ha resucitado. El versículo 6 nos habla: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Habla del viejo hombre, el viejo hombre que evidentemente ha sido sepultado y ha resucitado un nuevo hombre, pero con el objetivo de, el versículo 6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El versículo 11 también afirma: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El versículo 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Como vemos, Pablo diría con estos versículos: evidentemente yo no estoy enseñando tal cosa que se deba pecar más para que la gracia de Dios abunde. Las palabras y la forma predicativa de Pablo, expresada por ejemplo en el versículo 20 del capítulo 5, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Frases como esta harían que sus enemigos evitaran ese pensamiento a su conveniencia y pudiesen entablarlo, establecerlo contra el prestigio del apóstol Pablo, contra su predicación, desacreditando su predicación, desacreditando su apostolado. Pero Pablo responderá en cada una de estas preguntas y acusaciones. En la segunda acusación, versículo 14, Pablo afirma: el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Afirmaciones como esta, encontradas también en Gálatas y otras secciones del Nuevo Testamento dentro de los escritos de Pablo, harían igualmente que sus enemigos editaran la idea y dijesen: Pablo anda enseñando que por cuanto la ley de Moisés fue abrogada, por cuanto ya no están bajo la ley de Moisés, entonces están libres para pecar. Sin embargo, Pablo responde: de ninguna manera. Y a partir del versículo 16 hasta el capítulo 7, Pablo hará su defensa, una serie de argumentaciones diciendo: el hecho que yo ande enseñando que ya no se está bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, en modo alguno significa que yo esté enseñando que tengamos libertad para pecar. Y diciendo luego, estableciendo la imagen del esclavo que es liberado: ustedes eran esclavos del pecado, pero fueron liberados de la esclavitud del pecado y también fueron liberados de la esclavitud de la ley, pero no han quedado sin amo, dice Pablo. Ahora tienen un nuevo Señor, y este nuevo Señor es justamente, según el versículo 22, es Dios y su justicia. Y el ser siervos de Dios implica y conlleva
eh, compromisos. Y es justamente el compromiso del nuevo siervo de Dios, es justamente llevar frutos de santificación. El versículo 19 del capítulo 6, Pablo dirá, así como ustedes prestaban sus miembros para ocasión, para el pecado, para la iniquidad, ahora deben presentar sus miembros para la santificación. El versículo 22 nuevamente, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Con anterioridad, siendo esclavos del pecado, se recibía muerte, pero con la dádiva de Dios, con el amor de Dios, se recibe vida eterna. Pero esto conlleva igualmente que el siervo debe obrar en santificación su cuerpo. El capítulo 7, Pablo establecerá la imagen del matrimonio, diciendo que la mujer, una vez que su esposo es libre, es muerto, perdón, una vez que su esposo es muerto, ella queda libre para casarse con quien quiera. Ella queda libre de la ley de sujeción a su marido. El versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Pablo estará entonces afirmando con todas estos argumentos que plantea allí, que realmente él en modo alguno ha enseñado, primero, nunca ha enseñado que se deba pecar más para que la gracia de Dios abunde. Ya en el capítulo 3, Pablo habría anticipado esa acusación calumniosa, dice él, que dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pero tampoco hemos dicho, jamás y nunca he enseñado, dice Pablo, que por cuanto se está sin la ley, o ya no se está bajo la ley de Moisés, no significa que yo haya enseñado que estemos libres para pecar. Lo conjugábamos, por supuesto, esas secciones con Gálatas capítulo 5, en el cual Pablo presenta y hace la invitación a vivir bajo los designios del Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. La tercera apología, ahora habiendo mencionado las dos defensas de Pablo en este momento a modo de introducción en esta lección, nos introducimos con el versículo 7, en el cual encontramos igualmente la acusación redactada ahora por Pablo a modo igual de pregunta, a modo de pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, responde Pablo. Acompáñenme por favor a las diapositivas. Tenemos la tercera defensa, capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 25, abarca esta tercera defensa de Pablo con sus debidas argumentaciones, algunos objetivos, demostrar la falsedad de que Pablo enseñaba que la ley es pecado, mostrar que la ley denuncia al pecado y lo muestra como realmente es, pecaminoso, ante lo cual se demuestra, por consiguiente, que la ley está de parte de Dios y como consecuencia la ley no es pecado ni Pablo ha enseñado tal cosa. El planteamiento lo tenemos en el mismo versículo 7, que pues diremos, la ley es pecado de ninguna manera. Esta sección del capítulo 7 al 25, estaremos dividiéndolas en dos bloques pedagógicos, argumentativos. Primer bloque argumentativo defensivo. La ley es santa, justa y buena, definirá el apóstol Pablo. La ley es santa, justa y buena. O sea que nunca ha enseñado Pablo que la ley sea pecado. El segundo bloque, bueno, este primer bloque estaremos llevándolo del versículo 7 hasta el versículo 13. El segundo bloque, argumentativo defensivo, es la miseria del yo. Pablo presenta a el yo sumido bajo la miseria de la caída de la carne. El humano como un todo cayó, el ser humano cayó junto con Adán en el Edén. Y tras la caída, igualmente el yo quedó sumido a los apetitos y a los impulsos proclives siempre
al pecado, lo que Pablo llamará en otro momento la concupiscencia, o como lo dice en el versículo 12, apetitos, los apetitos de la carne, o sea, la epitumía, es la palabra que utiliza acá, y otra palabra que utiliza Pablo en el versículo 5 del capítulo 7, pasiones pecaminosas, versículo 5, las pasiones pecaminosas, patématas, dice Pablo, es la palabra utilizada allí para pasiones pecaminosas. El yo está sumido en la miseria de subyugación de la debilidad de la carne tras la caída en el Edén. En el Edén, el hombre se encuentra con un antes y con un después. El antes de la caída, en el cual vivía bajo la gracia y la comunión íntima con Dios, pero en el Edén, tras su caída, se encuentra el después, un después desolador, un después de pecado y de muerte, que ese pecado que Pablo dirá más adelante y estaremos viendo, Pablo lo traducirá ese pecado como el mal que está en mí, el pecado que mora en mí, o el mal, la otra ley que hallo que encuentro en mis miembros, dice Pablo. Y esa otra ley no es otra cosa que sino la frase que dice en el versículo 21, el mal está en mí. El cuerpo subyugado a la fuerza del mal, el yo sumido a la carne que está sujeta a la fuerza del mal, proclive, la concupiscencia, eh, la, la, inclinación a los deseos carnales, a los deseos pecaminosos, apetitos desordenados, pasiones de la carne desordenadas. Perdón, el versículo 7, entonces Pablo introduce el planteamiento, este planteamiento del versículo 7, entonces decíamos que inicia la tercera defensa de Pablo ante la acusación que él anda enseñando que la ley es pecado. De ninguna manera, afirma Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo establece aquí una de las funciones y uno de los propósitos de la ley. Y uno de los propósitos de la ley, dirá Pablo aquí, es justamente señalar al pecado como pecado. Es descubrir y definir el concepto y definición, dar a conocer el concepto y definición del pecado. La ley vendría a ser el instrumento jurídico legal a través del pedagógico, a través del cual Dios vendría a enseñar a la criatura sumida en el pecado, sumido en el estado de caída, aquello que es bueno y aquello que es malo. Que el hombre aprendiese a través de la ley a establecerse parámetros de distinción entre la definición del bien y la definición del mal. Evidentemente, la definición del bien, aquellos actos que van en concordancia con la ética de Dios, con la ética de santidad de Dios. Y por supuesto, el pecado, todas aquellas prácticas que fuesen en contra de la ética de santidad divina. De ahí el reto que Dios le haría en el Antiguo Testamento a su pueblo: sed santos porque yo soy santos. Vosotros me seréis una nación y gente santa, una nación de sacerdotes y gente santa. En el capítulo 5, en el versículo 13, Pablo afirma: antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Igualmente encontramos en el capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, se establece, Pablo viene estableciendo y anticipando afirmaciones como esta, en la cual se define que uno de los propósitos de la ley era también dar a conocer el pecado, descubrir al pecado como pecado, descubrir aquellas acciones que iban en contra de la naturaleza de Dios,
las cuales se definirían como pecado. Pablo dice aquí, yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Leíamos el capítulo 5, versículo 13. En el Antiguo Testamento, eh, o antes de Jesús, y antes que se diera la ley en el Sinaí, antes que se diera la ley, por ejemplo, dentro de los babilonios y estas eh, naciones civilizadas, dentro de su contexto de civilización, por ejemplo, Babilonia con su código de Hammurabi, del rey Hammurabi, un código de leyes altamente ético y avanzado para su tiempo, para su momento, y adecuado a la vez dentro de su contexto de prehistoria, y luego unos siglos después, el establecimiento y la revelación personal de la ley. Dios mismo revelaría la ley a Moisés para su nuevo pueblo, pero antes de eso el hombre no tenía ley. ¿Significaba eso que el hombre no pecaba? Evidentemente, Pablo dice que sí. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley es el instrumento jurídico legal a través del cual se establecen pautas para poder determinar aquello que es justo o injusto, aquello que es malo o bueno. Pero donde no hay ley no hay pecado. Sin embargo, encontramos allá, por ejemplo, en la época prediluviana, cuando a Dios le pesa en su corazón, se arrepiente haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque era de continuo, dice la narrativa del Génesis, era de continuo hacer el mal. Pero ¿cómo determinar el mal entre ellos si no había ley, si Dios no había otorgado la ley en ese marco estructural jurídico que sí se establece como códigos dentro del llamado Código de Hammurabi o dentro de la ley de Moisés, mucho más avanzada que el Código de Hammurabi, ya hacia el año 1250 aproximadamente, cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en el Sinaí y Dios le entrega al pueblo la ley. ¿Cómo definir aquello? Bueno, dentro de la santidad de Dios, Dios veía, por supuesto, dice el texto, ya había pecado en el mundo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán, pero ya pecaban. Pero había algo que determinara eso, no se tiene registro acerca de ello. Sin embargo, Dios, en su ser como tal, en su naturaleza santa, Dios veía los actos, las acciones que se cometían en aquellos tiempos bárbaros en la prehistoria, eh, actos que iban contra la moral y contra la ética de santidad de Dios. Y evidentemente eso a Dios no le agradaba. Y ahí la razón por la cual Pablo dice, ya había pecado en el mundo, o sea, aquellos actos que independientemente no hubiese ley que dictaminara como pecado, esos actos, sin embargo, en la mente de Dios, en el ser de Dios, a la vista de Dios, eso no era bueno. El hombre sin la ley, el hombre estaba muerto también. La ley viene a ser a la vez con la introducción de la ley, se viene a manifestar la gracia de Dios. Dios siempre ha derramado gracia sobre el hombre. Y la ley, la manifestación de la ley, el otorgamiento de la ley al hombre, al ser humano, viene a ser una manifestación del amor de Dios para con su criatura. Viene a ser una manifestación de la gracia de Dios para su criatura. El don, un regalo de Dios para el hombre en el estado de caída. ¿Por qué? Porque sin la ley, el hombre, lo que imperaba era la muerte sobre la muerte y el mal sobre el mal del hombre por el hombre. La ley vendría a ser el elemento regulador, el elemento a través del cual podía haber un freno dentro de las comunidades que pudiesen, y entre los hombres que pudiesen estar arrasándose entre sí, matándose entre sí.
De ahí, por ejemplo, que se establezca tanto en la ley de Hammurabi como en la ley de Moisés, la llamada ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Alguien podría decir, ¿qué Dios más malo? ¿Cómo es posible que Dios en esa ley mande que eh, ojo por ojo, si te dio en un ojo, si te sacó un ojo, si te golpeó un ojo, tienes que darle también en el mismo ojo? Si te rompió un diente, debes darle y romperle también el diente. ¿Cómo es posible que Dios dé esa ley o haya dado esa ley? ¿Qué Dios más malo? No, esa es manifestación del amor de Dios, evidentemente. Dentro de ese marco contextual, sociológico, cultural, contextual de la humanidad, eso era lo más avanzado en su tiempo. Y Dios, por supuesto, siempre se baja en como el concepto de la inmanencia. Dios siempre se conecta con el hombre, hablando del hombre y comunicándose con el hombre y tratando con el hombre de tú a tú, que muchas veces es el caso cuando lo hace con Moisés. Dios baja a través de sus ángeles y habla con Moisés y trata con Moisés como de tú a tú, la inmanencia de Dios. Pero esto no es sino manifestación del amor de Dios, manifestación de la gracia de Dios. Y de allí que el apóstol Pablo entonces afirme, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero era una necesidad. La ley le convenía también al hombre. La ley le convenía al hombre en cuanto y en tanto la ley servía como un elemento y un instrumento de protección para el mismo hombre. La ley siempre ha tenido también ese matiz de proteger al hombre. Y lo podemos ver en nuestro ámbito, aún, aunque dentro de un ámbito de imperfección, aún con todo, las leyes se esfuerzan en proteger el derecho del hombre, los derechos humanos, la ley que establece el derecho del hombre por el hombre y la preservación de la vida del hombre por el hombre. Es un acto de gracia, pero la ley, la ley viene a ser ese elemento pedagógico a través del cual Dios vendrá educando a la humanidad, preparando a la humanidad para la recepción de su Mesías, para la recepción de un pueblo que vendría años después, cientos de años después, el surgimiento de un pueblo, Israel, y luego el surgimiento de la simiente, el Mesías, cuando se dio el tiempo propicio de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4, entonces Dios envía a su Hijo. Ya el mundo estaba preparado para poder recibir la gracia ahora, la gracia manifestada como ley, la gracia manifestada como don gratuito al hombre de salvación. Es un tanto paradójico porque si bien es cierto, el, la, la ley se dirá más adelante que vendrá a ser el instrumento legal para determinar aquello que era bueno y para determinar lo que era malo. Con todo, también en la ley se encuentra el elemento jurídico legal para determinar el mal y encontrar la injusticia en el pecador y dictaminar juicio sobre el pecador. Quitar de en medio lo malo, la mala levadura, a modo de preservar y proteger a la comunidad. Y estaba la frase entonces encontrada en el Antiguo Testamento y repetida por Pablo: haz esto y vivirás, expresado en Gálatas capítulo 3. Pablo le dice, pero la ley no procede de fe, sino que la ley dice, haz esto y vivirás. Debía el hombre mantenerse dentro de los parámetros de la ley para poder entonces preservar la integridad de su vida. El mal no estaba en la ley. Entonces, el mal no estaba en la ley, sino en el hombre mismo. En el hombre mismo, en el hombre dentro de un estado de caída, el hombre mismo dentro de un estado de corrupción y de muerte, su cuerpo sumido bajo el poder del mal, la influencia del mal,
llamado por Pablo en otro momento en Efesios capítulo 2, dice Pablo, el espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia. En otros lados se le conoce simplemente como Satanás, como diablo, Satanás y sus huestes de maldad, por supuesto. No tenemos lucha contra carne ni sangre, contra ningún ser humano, sino que nuestra lucha es contra huestes de maldad en las regiones celestes. El hombre, la influencia del mal, la influencia del maligno sobre el hombre es tremenda, pero en la naturaleza del hombre, esa naturaleza que el hombre tenía de un estado de gracia y de comunión íntima con Dios en el Edén, tanto así que Dios hablaba con el hombre y lo llama por su nombre, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y habla con Dios, el hombre, y el hombre con Dios. Esa comunión se rompió. Dice el apóstol Pablo, dijo con anterioridad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mal no estaba en la ley entonces, sino en el mismo hombre, en la carne, en aquello que Pablo, como dijimos hace un instante, y dirá Pablo más adelante, en aquello que Pablo llama el pecado que mora en mí. El mal, encontré otra ley en mis miembros, que el mal está en mí. La naturaleza del hombre, esa naturaleza de vida, esa naturaleza de gracia y de comunión que el hombre tenía con Dios, esa naturaleza humana cayó y se hizo corruptible y el hombre se sometió a la muerte, al cansancio, al dolor, a la fatiga, al deterioro, a las enfermedades y a la muerte por consiguiente. La paga del pecado es muerte. La conclusión, la paga del pecado es muerte, dice Pablo. Pero la dádiva de Dios es vida. El mal no estaba en la ley, dice Pablo. El problema no estaba en la ley, sino en el propio hombre. El propio hombre, en el ser humano, en el cual las pasiones de la carne, eso que llama Pablo el pecado y el mal que está en mí, una vez que se establece la ley como el instrumento jurídico legal de conocimiento acerca del bien y el mal, el instrumento jurídico legal pedagógico de enseñanza sobre los conceptos y definiciones de pecado. Entonces, dice el versículo 8, el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Produjo, sí, que el pecado, aprovechándose del mandamiento. Pablo utilizará un recurso acá, estilístico literario, de la personificación. Pablo personifica al pecado como un individuo que se aprovecha con astucia, se aprovecha de aquello que es bueno, se aprovecha de lo bueno para producir o despertar aquello que estaba en el hombre y que está en el hombre, inherente en el hombre, en la carne del hombre a partir de la caída. La inclinación, lo que Pablo llamará la concupiscencia, la inclinación al mal. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Produjo en mí toda codicia. Cuando el ser humano viene y recibe la ley, cuando el hombre recibe el mandamiento y la institución de la ley como elemento educador, pedagógico, el hombre conoce y define entonces, aprende a definir entre lo que es bueno y lo que es malo, pero se despierta, el pecado viene, se aprovecha de ese conocimiento bueno que da la ley y se aprovecha del mandamiento y produce o despierta en el hombre, despertó en el hombre y despierta en el hombre ese deseo, esa curiosidad y ese deseo para hacer aquello que la ley dice no. Esto es similar cuando le decimos a un niño de 4, 5 años, 7 años, no hagas eso, no toques eso, eso es malo, no lo toques. Y el niño se queda con la curiosidad, el niño se queda con esa cosa ahí, ¿por qué papá me diría que no toque eso? ¿Qué pasará si lo hago?
y lo comienza, y si de repente en el momento no lo hace, pero él anda maquinando en su mente. ¿Por qué? La curiosidad, el deseo, ese deseo codicioso de tocar, tomar aquello, hacer aquello que se le ha dicho no. Y al final el niño pues termina haciendo lo que el papá le ha dicho no hagas. En el ser humano igual, cuando se introduce la ley, que es buena por naturaleza, por cuanto viene de Dios, es santa, justa y buena, dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Sin embargo, el pecado, la fuerza del mal, el poder del mal, que es inherente ahora en el hombre a partir de la caída, con el conocimiento despierta y hace despertar aquellas cosas. Interesante la frase que menciona: produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo manifiesta aquí la impotencia, la impotencia del pecado ante la ausencia de la ley. Pero alguien diría, entonces, ¿para qué Dios introdujo la ley? Entonces, Dios es malintencionado. ¿Por qué introdujo la ley entonces? No, pero es que al hombre, dentro del estado de caída, al hombre no le conviene tampoco estar sin ley. La ley viene de la mente de Dios. La ley, el mandamiento, viene, toda la estructura jurídica, legal, de ley, viene de la mente de Dios y es buena y es protectora para el hombre. La ley protege la integridad física del hombre. La ley viene y protege al hombre de la muerte misma y de la aniquilación del hombre por el hombre. Entonces, pero se establece evidentemente aquí la debilidad o la impotencia del pecado ante la ausencia de la ley. Sin embargo, la ley es necesaria. El mandamiento era necesario para proteger al hombre mismo. Solo que la ley le protegía y le cuidaba de la muerte física ante un tribunal humano. No así la relación espiritual delante de Dios. Y allí también la debilidad de la ley, que Pablo más adelante en el capítulo 8 hablará diciendo que lo que era imposible para la ley, o sea, justificarse delante de Dios, como diría Pablo en el capítulo 3, versículo 20, por la ley es evidente, y en Gálatas capítulo 3 también es evidente que por la ley nadie será justificado. Ante un tribunal humano, el hombre podía justificarse, no así delante de Dios. Delante de Dios requería otro elemento, requería el elemento fe. Y fue donde se equivocó el pueblo de Israel, como dirá Pablo adelantándonos un poco en Romanos capítulo 10. No es que Dios haya fallado, sino que Israel cayó porque simplemente no quiso ver más allá de la letra. Clavó sus ojos, su mirada en el pie de la letra, en la letra misma, y no en el propósito de la letra, no en el propósito de la ley, que era llevarlos hacia Cristo. Y Israel falló. La ley tenía, se ve acá la impotencia entonces del pecado ante la ausencia del mandamiento, pero el mandamiento era una necesidad dentro del estado de caída del hombre. Solo que el hombre podía ser justificado ante un tribunal humano y preservar su vida, no así su justificación espiritual delante de Dios. El versículo 9 nos habla Pablo acerca de su vivencia en un tiempo sin el conocimiento de la ley. Versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo continúa personificando el pecado. Sin embargo, dice Pablo que él vivió en un tiempo sin la ley, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿En qué sentido? ¿A qué se referirá Pablo cuando dice que él vivió en un tiempo sin la ley? Es muy posible que Pablo se refiera
a su etapa de infancia, en la cual el niño no tenía el conocimiento y por supuesto cognitivamente el niño todavía no tiene la capacidad, un niño de un bebé, un infante, un niño no tiene la capacidad de poder discernir y entender los conceptos de la ley o el mandamiento, cualquiera que sea. Pero llega un momento en el cual el hombre, su nivel cognitivo, llega a estar apto para poder comprender ciertas cosas ya fundamentales dentro de lo que es el concepto del bien y del mal. Dentro de la comunidad judía hay un autor de nombre Alfred Edersheim, un judío, que escribe y dice que dentro de los judíos en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles, se consideraba a un niño de 12 años ya apto para poder tener responsabilidades para con la ley y para con su prójimo, por supuesto, para con Dios. Ya un niño de 12 años era considerado hijo de la ley, era considerado hijo de la ley. Y justamente porque a los 12 años es una etapa en la cual el niño ya está experimentando ciertos cambios fisiológicos, físicos, emocionales, mentales, psicológicos, que le conllevan y van introduciéndolo e iniciándolo dentro de lo que es el proceso de entendimiento acerca de las cosas que lo rodean. Es el principio y es la iniciación acerca de la adquisición de una mejor cosmovisión de las cosas que tiene delante de sí. En los 12 años, por supuesto, es un niño todavía y no entenderá otras cosas que un hombre de 40 o 35 años, pero sí ya tiene ciertas capacidades y ya incluso el cuerpo, hablando fisiológicamente, el cuerpo ya está experimentando ciertos cambios en su naturaleza, hormonalmente incluso, ya empieza a ver y a sentir cosas que de más niño no sentía. El niño comienza a recobrar y a adquirir eso que se conoce como la malicia. Y Pablo, es posible que Pablo se refiriese aquí a esa etapa en la cual él vivió en cierto tiempo, cuando niño, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, o sea, cuando él comenzó a entender la ley, el pecado revivió. Hay veremos acá una traducción, eh, el Nuevo Testamento, dice acá, nueva traducción viviente, leo en Romanos capítulo 7, versículo 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, afirma Pablo. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Ese tiempo en que vivió sin entender la ley, presumiblemente podríamos afirmar que sería su etapa de infante. Pero sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí, dice esta traducción. La traducción, la nueva versión internacional, por ejemplo, dirá en el capítulo siempre 7, versículo 9, lo leemos acá. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Veamos, la Dios habla hoy. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. Entonces decíamos que es muy probable que Pablo se refiera a su etapa de infante en el cual no conocía, no entendía más bien el concepto o las definiciones que daba la ley. Y él vivía en el sentido en el sentido relacional espiritual con Dios. Estaba vivo delante de Dios. Pero cuando el mandamiento vino, cuando entendió los conceptos de la ley y el mandamiento, entonces murió. O sea, comenzó el pecado, dice el texto aquí, el pecado revivió. Eso del pecado revivió, decíamos que Pablo personifica el pecado. El pecado estaba como muerto, adormecido. Los deseos y los impulsos carnales
no controlados, despertaron en el joven, despertaron en el muchacho, despiertan en el muchacho, y entonces ese principio del mal inherente a partir de la caída en el ser humano, en la carne del hombre, lo que Pablo llama en el versículo 17, el pecado que está en mí. Y en el versículo 28 del capítulo 7, hallo esta ley. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo o encuentro esta ley, que el mal está en mí. Hay una fuerza, hay un elemento maligno inherente en la naturaleza caída, por cuanto caída del hombre a partir del Edén con Adán, que viene y despierta y conlleva al hombre a hacer cosas que no van conforme a la ética de santidad de Dios, y mucho menos mucho menos no van a concordar con los preceptos encontrados y el estilo de vida ético moral presentados dentro del Nuevo Testamento para un cristiano. Entonces, es posible que Pablo se refiera a ello. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Murió en el sentido que esa relación o ese estado relacional con Dios fue perdido, se perdió. El Pablo y cualquier persona cuando viene y entiende y hace aquello que la ley no hace aquello que la ley decía, ese estado de relación con Dios es perdido, es destituido, lo que Pablo llama en el capítulo 3, destituidos de la gracia de Dios. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Decíamos que no es que la ley y el mandamiento tuviesen la culpa o fuesen malos, y es el argumento de Pablo. Pablo está tratando acá en estas palabras escritas de argumentar y decir que en modo alguno la ley es pecado, o que en modo alguno el mandamiento y la ley sean malas. No, porque provienen de Dios. La ley es santa, dice el versículo 13, la ley, el mandamiento es santo, justo y bueno. Solo que el problema está en el hombre en su estado de caída. El mal que mora en el hombre, en la carne, en los apetitos descontrolados del hombre. Y dice el texto, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, ¿la ley produce muerte? O sea, ¿la ley era mala? No. Solo que como el Pablo mismo afirmaba, el pecado aprovechándose del mandamiento, aprovechándose del elemento jurídico legal, la ley decía, haz esto y vivirás. Entonces, el pecado aprovechándose de eso, incita al hombre a poder pecar, o sea, a poder violentar, a poder pasar sobre la ley. Una vez pasando sobre la ley, violentando la ley, cometiendo la infracción de la ley, que se traduce como pecado, entonces la ley, que era y servía para protegerle, automáticamente también esa ley jurídicamente le señala culpable y no es justificado ante el tribunal humano, y era declarado culpable, no justo, y llevado a la muerte, sea un castigo físico o la misma muerte física. Y por eso es que Gálatas dice que el mandamiento no procede de fe, sino que el mandamiento dice, haz esto y vivirás. O sea, la vida física, no la vida espiritual delante de Dios, porque por la ley nadie puede ser justificado delante de Dios. A eso se refiere Pablo cuando afirma, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, sí, era para vida porque la ley le convenía al ser humano, la ley le conviene al hombre, porque la ley le protege de sí mismo, la ley le protege de su prójimo, la ley le protege de aquellos que le rodean al hombre, el mismo hombre, le protege del mismo hombre. Pero la ley
dentro de su afán de proteger, también dictamina muerte. Por eso es que Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 3, va a llamar a esta ley, en el capítulo 3, versículo 7, va a llamarle el ministerio de muerte. Y en el versículo 9 le llamará el ministerio de condenación. Pero Pablo, por supuesto, al decir esto, no está afirmando que la ley era mala. No, simplemente está diciendo la funcionalidad de la ley. Y la ley, dentro de su desarrollo, de su propósito, dentro del desarrollo de su propósito, de cuidar al hombre, separar de la comunidad el elemento malo. Pablo, Moisés, o más bien Dios le decía a Moisés que sacara cuando el hijo pudiese, se encontrase algún muchacho, algún hijo contumaz con su padre, violento con su padre, o que lo golpeara, que fuera llevado a las puertas de la ciudad, ante los ancianos, y que fuese juzgado, y que debía morir a pedrada. Así extirparás el mal de en medio de vosotros, decía la ley sobre ese tipo de personas. O sea, la ley, encontré, dice Pablo, que la ley resultó para muerte. La ley que era para vida, para protegerme, me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque cuando se violentaba la ley y se sobrepasaba aquellos parámetros que la ley permitía, entonces se convertía en transgresor el individuo. El hombre estaba sujeto a imputación de pecado y, por supuesto, era llevado a la muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es en ese sentido. La ley tenía también la funcionalidad legal de dar justicia. Y la justicia sobre el pecador era la muerte. Por cuanto Dios es justo y su ley era justa. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, despertó en el hombre la ley, el pecado despertó en el hombre aquellos apetitos y se aprovecha de la ley para llevar al hombre a muerte bajo la legalidad de la ley. El pecado es astuto, el pecado es astuto. El pecado llevaba al hombre a la muerte a través de la legalidad de la ley. Me engañó y por él me mató. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿En qué sentido? Bueno, por cuanto proviene de Dios. La ley proviene de Dios y por cuanto proviene de Dios, el mandamiento es santo, justo y recto. También encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, sabemos que la ley es buena, afirma Pablo, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, etc. Entonces Pablo afirma de que la ley es buena. La ley es buena cuando se usa legítimamente. La ley es buena en tanto se aplicaba dentro del parámetro de la legalidad, tal como había sido establecida. De manera que la ley a la verdad es santa, por cuanto proviene del santo, es justa, por cuanto proviene del justo, y es buena, por cuanto proviene de aquel que es bueno. Entonces, lo que es bueno, o sea, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? No. La ley no es ley de muerte en el sentido que tenía el propósito de matar. La ley no tenía el propósito de matar. La ley tenía el propósito de preservar la integridad física de la comunidad del pueblo ante aquellos que eran encontrados culpables y sí, dentro del marco legal, los conducía a estos culpables
a estos injustos, a estos parricidas, matricidas, secuestradores, asesinos, que menciona Pablo ahí y en el Antiguo Testamento, eran entonces encontrados culpables y muertos, y eran dignos de muerte. Lo que era bueno vino a ser muerte para mí, la ley no, y no en ese sentido, de ninguna manera. Más bien, el pecado. Pablo continúa afirmando que la ley es buena, la ley es buena. El problema está en el mal que está inherente en la carne del hombre. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, el pecado y el mal que está en mí nos incitó, dice Pablo, o nos incitaba a pecar y a cometer actos delictivos que iban contra la ley. Por supuesto, la ley iba a cumplir su función, dictaminar lo justo ante un tribunal humano, o dictaminarlo o encontrarlo injusto. Ante tal caso, digno de muerte. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. La contraparte, sin embargo, la ley es tan buena que descubre y tiene la funcionalidad de hacer entender al hombre que el pecado es malo. Darle a entender al hombre que hay impulsos que son malos. Darle a conocer al hombre la existencia del mal. Dice el texto aquí, versículo, la última parte del versículo 13, por medio del mandamiento llegar a ser extremadamente pecaminoso. Descubrir, tenía la intencionalidad de descubrir al pecado y darlo a conocer como realmente era. Extremadamente malo, criminal, se dirá en otra traducción, criminal, extremadamente malo. La ley es buena entonces, dice Pablo. Yo no sé por qué me están acusando, diría Pablo, de que yo ando enseñando que la ley es mala. Yo estoy comprobando, dice Pablo, en mis palabras y en mi escrito, que la ley es buena, por cuanto proviene de Dios. El versículo 17, aunque lo vamos a tocar más adelante, el versículo 16, y si lo que quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo continúa en su afán de proteger, defender la ley ante la acusación que se le anda haciendo a él, que dicen que él enseñaba que la ley es pecado. Y dice Pablo, de ninguna manera, jamás he enseñado tal cosa. Y prueba de ello son los argumentos que estoy presentando, dice Pablo. Con esto estaremos llegando, hermanos, al término de esta clase, de esta lección. Estaremos entrando al segundo bloque apologético de esta tercera defensa que el apóstol Pablo hace. Dijimos que esta tercera defensa y argumentación la íbamos a dividir en dos bloques. El primer bloque, argumentativo, defensivo, lo encontramos del versículo 7, capítulo 7, versículo 7 al versículo 13. En la segunda sección que abordaremos será el versículo 14 al versículo 25, la miseria del yo. Agradeciendo, por supuesto, a Dios la oportunidad que nos ha dado, y a ustedes la fineza de poder estar con nosotros en estas clases, agradeciendo, ¿verdad?, a sus personas, la iglesia con la cual ustedes están, y el tiempo que se han brindado y me han brindado para compartir este material con ustedes. Sinceramente, su servidor, Guillermo Domínguez, Dios les bendiga.